En fin, que bueno, pues vamos a empezar. Hoy está la cosa más concurrida. Yo me alegro mucho de que esté concurrida hoy, porque yo traigo un pequeño pensamiento para comenzar y va a ir referente a la bendición que es esto, ¿vale? Vamos a comenzar. Así que vamos a empezar con una oración y le voy a pedir, Rubén, comienza tú orando, ¿vale? Vale, a ver si el perro me deja. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por la mañana de hoy, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, aunque no sea de la forma, Señor, que nos gustaría, pero aún así te damos gracias, Señor, porque tú haces posible este tiempo. Venimos, Señor, con el propósito, Padre, de darte a ti las gracias, Señor, la adoración, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, en la mañana de hoy, Padre, dándote gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros y por lo que haces cada día, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, quites de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, Padre, todo lo que pueda estorbar, Señor, en este propósito con el que venimos, Padre. Nos acordamos también, Señor, y te pedimos, Señor, por los hermanos que no están hoy con nosotros, Señor, para que tú los cuides, Señor, y los guardes en este tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor, y todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Está puesto. Acordándome del domingo pasado de cómo Juanmi nos estuvo hablando del confinamiento, ¿no? Y viendo, bueno, todo lo que está pasando en esta semana y lo que llevamos ya de año, ¿no? Lo que está trayendo esta pandemia, que aparte de la enfermedad y que, bueno, ya nos está tocando también directamente a nosotros, aparte de todo eso, el daño que está haciendo a la Iglesia, ¿no? Porque yo sigo algunas noticias de las iglesias y hay muchas iglesias que, bueno, que tienen que estar cerradas, igual que nosotros, pero que ya no es solamente el daño que le está haciendo porque están cerradas, sino a lo que es a nivel de hermanos, el daño que está haciendo a la comunión unos con otros, ¿no? Y yo creo que ahí está atacando muy fuerte, ¿no? Y se están cerrando muchas iglesias, pero ya no es solamente cerrar físicamente, sino cerrar también espiritualmente, porque los propios hermanos de las iglesias, al no tener ese contacto, se están enfriando. Y a mí eso me llevaba toda la semana dando vuelta, ¿no? Del daño ese que está haciendo. Y me lleva a esto a darle gracias a Dios. No sabemos la bendición que tenemos nosotros con poder conectarnos por Zoom, simplemente con poder vernos, ¿no? Me acordaba de dos cristianos, de noticias que hay de cristianos fuera en otros países que no tienen estos medios y que además se tienen que estar escondiendo. Individualmente están escondidos y están sufriendo, ¿no? Y la Iglesia está sufriendo. Hoy en día está sufriendo mucho y está siendo tocada muy fuerte con el simple hecho de no poder estar juntos en las reuniones, de no poder vernos, de no poder hablarnos de cerca, de no poder saludarnos de la presencia esa, ¿no? Nosotros estamos, aparte de la experiencia o de estos momentos que tenemos como iglesia, por ejemplo, en la reunión de oración, oye, que a mí me llena la reunión de oración, aunque seamos poquitos, pero el poder vernos las caras, el poder, aunque no nos podamos sentir físicamente, pero sí
poder hablarnos, poder reírnos, poder orar juntos, aunque estamos separados, pero estamos juntos y oramos. En los estudios, que también nos vemos. A ver si me entendéis. Aunque estamos separados, que eso sí lo ha conseguido la pandemia, el aislamiento, que está separando a las familias, pero a la iglesia, está separando a la iglesia y está haciendo mucho daño a las iglesias por no poder tener esa presencia, el poder sentirnos juntos. La iglesia necesita sentirse. Necesitamos eso de los hermanos, que hay hermanos que dicen que, bueno, no le hace falta ir a la iglesia porque con estar en casa, con leyendo y todo lo demás, que sí, que es bueno también y que hay que hacerlo. Pero la iglesia, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos tener ese contacto. Y hoy en día no podemos tenerlo físicamente porque es imposible, ¿vale? Pero sí tenemos estos métodos, esta tecnología que nos está haciendo de muchas bendiciones. Y entonces es importante que tengamos este tiempo. Es necesario, aunque sea de lejos, es necesario, aunque sea a través de las pantallas, pero el poder escucharnos, poder ver que nos estamos viendo, que eso es importante, ver que nos estamos viendo unos a otros y que nos estamos escuchando unos a otros. Los cristianos, la iglesia necesita esa juntiña, necesita eso, el poder ver y el poder sentirnos y el poder escucharnos, aunque sea desde lejos, y el poder escucharnos. Nosotros tenemos la experiencia en el sentido de que nosotros, sí, antes de la pandemia, incluso entre la pandemia, hemos tenido unos momentos que hemos podido acudir a la iglesia y vernos y la alegría que nos da y todo lo demás. En este caso, yo pondría como ejemplo a Isa. Isa no ha tenido nunca el contacto ese con nosotros de iglesia, pero sin embargo ahí está, ¿vale? Por lo menos nos puede ver y nos puede sentir y nos puede escuchar, y eso es de beneficio para ella. Eso es de beneficio para la iglesia en sí. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es nuevo. Ya desde el comienzo de la iglesia, el diablo ha intentado por todos los medios que no tengamos contacto, que la iglesia pierda la comunión. Esto que estamos haciendo ahora se llama comunión. Y ha intentado por todos los medios de atacar a la iglesia con algo que él ha pensado, y bien pensado está, que si lo hacía y lo lograba, la iglesia sería tocada por completo. Y es el separar la iglesia los hermanos unos de otros, el alejarnos, el no poder ayudarnos, el no poder sentirnos, no poder escucharnos, no poder tener esa comunión. Mira, en Hechos capítulo 2, versículo 44, voy a leer 3 versículos solo. Hechos 2, 44, ahí está el secreto de por qué la iglesia iba muy bien, cómo comenzó la iglesia y dónde empezó a atacar, dónde se dio cuenta el diablo que si atacaba ahí, él decía, si ataco aquí, me cargo la iglesia. Y él sabía que sí, porque nosotros necesitamos, la iglesia necesita la comunión los unos con los otros. Y dice así, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una de las características de la iglesia al comienzo era que todos estaban juntos, pero ellos lo hacían juntos plenamente, nosotros no tan plenamente, pero estaban juntos. Necesitamos estar juntos con los unos con los otros. Y después en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra vez vuelve a decir lo mismo. No solamente estaban juntos, sino que perseveraban en la doctrina, iban en la oración, o sea, para meternos hoy en día, estaban en la iglesia para la reunión de oración, estaban en la iglesia para aprender, estaban juntos
para aprender, estaban juntos para orar, estaban juntos para la comunión, estaban juntos para escuchar la palabra de Dios, estaban juntos para perseverar en la doctrina. Y eso hacía, esa juntiña, para que nosotros lo entendamos, esa juntiña hacía que el cuerpo creciese cada vez más y más. Pero llega en Hechos capítulo 8, versículo 1, y fue ya al comienzo, cuando se dio cuenta que esa juntiña, esa comunión era lo que mantenía y lo que estaba haciendo crecer la iglesia, que dice en Hechos 8:1, y en aquel día hubo una gran pandemia o una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿Vale? ¿Qué fue lo primero que hizo? Vamos a separarlo. Si los separamos, seguro que se hunden. Sin embargo, fue lo contrario, porque después en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Seguro que los que fueron esparcidos, lo primero que hicieron era buscar en ese sitio donde estaba, dando el evangelio, anunciando el evangelio, para tener una iglesia, tener hermanos donde volver a estar juntos en comunión. Y fue todo lo contrario. Ellos pensaban que si lo esparcía y si se iba a perder todo. Sin embargo, fue lo contrario. A los que esparcieron, continuaron estando en comunión y además hicieron que la iglesia creciese. Buscaron hermanos donde poder reunirse, donde poder estar juntos y volver a tener otra vez esa comunión, esa juntiña. Y eso es lo que yo quería hoy compartir, ¿no? Darle gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios, de verdad, no nos damos cuenta qué importante es el poder conectarnos con el Zoom. Tal vez haya temor, tal vez haya eso, pero es que es necesario. Necesitamos hoy en día más que nunca vernos las caras. Necesitamos, aunque sea por cámara, vernos, sentirnos, hablarnos, reírnos, estar juntos. Porque esa comunión es necesaria para la iglesia. Así que yo os animo a que no solamente en la reunión del domingo, sino en la reunión de oración, en cada momento que tengáis para poder conectarse y podernos ver, no perdamos esa oportunidad. No perdamos esa oportunidad porque nos necesitamos los unos a los otros. Y este es el momento. Aquí dice que fueron esparcidos, hubo una persecución muy grande y hizo esparcirlo. Nosotros no tenemos una persecución así en dicha. Tenemos una pandemia, tenemos un aislamiento, como bien decía Juanmi, un aislamiento que nos está haciendo o que quiere separarnos y nos ha separado. Pero el Señor todavía nos sigue bendiciendo y nos ha dejado un canal. No solamente la oración que nos mantiene en comunión con Él, sino que nos ha dejado este canal, esta tecnología para poder estar juntos, para poder vernos y poder seguir manteniendo esa comunión. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a estar juntos en comunión, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios todos juntos, a través de la tecnología, pero todos juntos, que es lo importante. Así que el grupo de alabanza, los que llevan hoy la alabanza. Bueno, buenos días. En esta mañana quisiéramos compartir con vosotros unos textos que nos ayuden a elevar nuestros corazones y a abrir nuestra boca para darle la gloria y la honra al Señor. Quería compartir con vosotros los versículos que se encuentran en el capítulo 19 de Salmo. Del 1 al 4 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabra, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Versión actual.
Y acompaño este texto con otro texto en Isaías capítulo 1, del 1 al 3, que dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Todo lo que vemos, el firmamento, los cielos, la tierra, lo que hay en la tierra, la naturaleza, los animales, todo, nos declara Dios es todopoderoso. A ese Dios que ha hecho toda la creación, el universo entero, completo, y aunque no lo entendamos, Él ha sido el creador, y a ese Dios es el que hoy vamos a elevar nuestro canto. Yo os animo y os animamos a que cantemos, y que cantemos no solo de mente, sino de voz, aunque estemos sentados en nuestro sofá, aunque estemos sentados en nuestra habitación, en la salita donde estemos, elevemos nuestro canto al Señor, porque Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Así que declaramos que eres santo, dice esta canción. Vale, como quiera. ¿La bajemos? Los cielos y la tierra declaran tu poder, revelanos más de ti. Lo que hemos oído y lo que hemos de ver nos enamora más de ti. Los cielos y la tierra declaran tu poder, revelanos más de ti. Lo que hemos oído y lo que hemos de ver nos enamora más de ti. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. En los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. En los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra.
cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así es, eso es lo que proclamamos en esta mañana, que no hay otro como Él. Él es el único Dios verdadero. Dice Isaías 25:1, Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú.
rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, rindo mi ser, mi corazón. Haz tu obra en mí, rindo mi ser, mi corazón. Dios, haz tu obra en mí, rindo mi ser, mi corazón. Dios, haz tu obra en mí, rindo mi ser, mi corazón. Dios, haz tu obra en mí. Bueno, pues después de la adoración y la alabanza al Señor, vamos a pasar a participar del pan y del vino. Los hermanos que llevan el pan y el vino, pues pueden darlo. Vale, pues vamos a dar gracias en esta mañana. Solo recordar que la causa de que nosotros podamos estar aquí fue por la muerte de Jesús. Así que, por un lado, hay una parte en la que, de alguna forma, pues, puede provocar tristeza en uno, pero por otro lado creo que es un momento de gozo y sobre todo de victoria. Entonces vamos a tomar el pan y el vino pensando en la victoria que Jesús tuvo, porque no estamos recordando a un Jesús muerto, estamos recordando, sí es cierto, a un Jesús que tuvo que morir por cada uno de nosotros, por nuestro propio pecado. Nosotros fuimos los causantes o el causante de esa muerte, de la muerte de Jesús, pero también es cierto que estamos celebrando el que Él ha vencido y el que estamos recordando es a un Dios que está vivo, no está muerto. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo en el que el recordar la muerte del Señor Jesús tiene que traer esperanza a nuestra vida. No es un momento en el que podamos pensar que no tenemos nada que hacer, sino todo lo contrario, es un momento de esperanza, es un momento en el que Jesús nos ha traído a una esperanza de eternidad, no es una esperanza momentánea, no es una esperanza de un tiempo determinado, sino es una esperanza de eternidad. Por lo tanto, vamos a tomar el pan y el vino recordando de que ha habido victoria, que somos victoriosos. Así que vamos a dar gracias, ¿vale? Señor Jesús, queremos presentar nuestra vida humillados y humilladas delante de ti. Queremos, Señor Jesús, honrarte en esta mañana. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor, te exalta. Queremos, Señor Jesús, reconocer y entender que este momento es por ti, ha sido y es gracias a ti, Señor. Podemos participar de estos símbolos por todo lo que significa, Señor, pero también, Señor Jesús, nos recuerda de que somos más que vencedores, somos victoriosos en ti, Señor Jesús. Y esto trae a nuestro corazón serenidad, trae pensamiento de victoria. Y, Señor, queremos darte gracias por este pan, por lo que representa. Si es cierto que nos trae, Señor, vergüenza a nuestra vida porque somos causantes de que tú tuviste que padecer todo eso, pero, Señor, tú eres un Dios en el que honramos en esta mañana y que recordamos que es un Dios vivo, que eres un Dios que está vivo, que está a la diestra del Padre, que estás en tu trono, Señor. Así que, Señor Jesús, queremos que tú recibas
toda honra y toda gloria en esta mañana y que tú sigas recibiendo nuestra adoración y nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a participar del pan, ¿vale? Padre, te seguimos dando gracias, Señor, porque no hay palabras, Señor, para agradecer todo el amor, Señor, toda la misericordia, Señor, toda la compasión, Señor, que tú derramaste en aquella cruz por nosotros, Señor. Era, Señor, la manifestación, Señor, del amor perfecto por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque siendo nosotros culpables, tú enviaste, Señor, a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor. Pero, Señor Jesús, tú no te quedaste en aquella cruz, Señor, sino que resucitaste, Señor, para traer el perdón, Señor, y para traer esperanza de vida eterna, Señor, a nuestra vida, Padre. Te di gracias, Señor, porque, Señor Jesús, por medio de ti, Señor, hoy podemos entrar hasta la misma presencia del Padre, Señor. Te di gracias, Señor, porque ahora tenemos paz, Señor. Ahora podemos vivir confiados, Señor, y esperanzados, Señor, en que en algún día, Señor, algún día estaremos contigo, Señor, en tus promesas, Padre. Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Señor, hoy quiero pedirte, Señor, te ruego, Padre, que tú completes, Señor, en cada uno de nosotros la obra que un día comenzaste, Señor, que sigas transformando nuestras vidas, Señor, que sigas apartando de nuestras vidas todo aquello que no te agrade, Señor, y que sea siempre, Padre, para que tú seas glorificado, Señor. Te di gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, sí, vamos a darle paso a Juanmi, que lleva hoy la palabra del Señor y vamos a pedirle para que el Señor lo guarde y lo bendiga. Señor y Padre, te pedimos que tú en esta mañana, muchas gracias por las bendiciones que tú nos estás dando y ahora te pedimos que tú bendiga grandemente a Juanmi, Señor, para que él pueda traernos la palabra que tú le has dado a él para cada uno de nosotros, Señor. Bendice hoy tu palabra, Señor, y bendícelo grandemente.
En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hay un día que lamente el que tengamos que reunirnos así, aunque es verdad que hemos hecho y si no estaríamos seguramente desesperados, pero digo que posiblemente es uno de los días que más lo lamente porque lo que quería compartir con vosotros como hubiera requerido mucha movilidad, seguramente mucha manera de expresarme y demás en movimientos, pero no voy a poder hacerlo por el tema de la pantalla. Pero de todas maneras, espero que sea capaz de trasladar lo que he estado aprendiendo. Estoy leyendo el Evangelio de Juan y, sinceramente, el Evangelio de Juan es un evangelio espectacular, ¿no? Sin desmerecer, lógicamente, el resto de la palabra de Dios, pero el Evangelio de Juan es un texto impresionante. Capítulos que lees y capítulos que sacas unas enseñanzas tremendas. Seguramente lo hemos leído en muchas ocasiones, cuando no lo hemos leído nosotros lo han compartido desde el púlpito o cualquier hermano o hermana, pero no deja de seguir impresionando, ¿no? Entonces, estaba leyendo Juan 5 y hubo un texto que me llamó muchísimo la atención, y a partir de ahí empecé a darle muchas vueltas a esto, y bueno, pues el Señor me llevó por medio de su espíritu a lo que hoy quiero compartir, ¿no? Todo empezó aquí, todo empezó cuando leí este versículo, después de haber realizado Jesús uno de sus grandes milagros, que era el paralítico de Betesda, del estanque de Betesda, pues él pronunció una frase que cuando yo la leí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y no voy a leer el resto del versículo, o sea, del capítulo, perdón, porque entonces sería excesivamente largo y no es mi intención, porque sí quiero leer otro capítulo u otros versículos, pero el versículo que me llamó la atención, para que entréis un poquito en contexto, Juan 5:17, y él pronunció esta frase o estas palabras justo después que había realizado el milagro del paralítico de Betesda en un día de reposo, en el sábado, y dice claramente el versículo 16, el versículo anterior, que los judíos perseguían a Jesús para matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y entonces Jesús, a continuación de saber los pensamientos de ellos, de que procuraban matarle precisamente por no guardar el día de reposo, siendo él el Señor del día de reposo, él fue el que creó el día de reposo, pues precisamente siendo el Señor del día de reposo, va a ser perseguido para procurar matarle por no guardar el día de reposo. Y entonces Jesús, ante aquello, él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Bueno, y aquel versículo, cuando yo lo leí, la verdad es que me impresionó, porque él dijo que mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Que Jesús acaba de hacer una afirmación tremenda, porque dice que el Señor, su Padre, trabaja desde el principio, que Él no puede hacer otra cosa que lo que ve en su Padre, que es trabajar. Yo de alguna manera me quise traer esto a mí, ¿no? Y pensar en si verdaderamente yo tengo esta misma visión que Jesús tenía, la de trabajar en el aspecto espiritual, trabajar a la obra del Señor, trabajar para obedecer al Padre, para llevar a cabo la voluntad del Padre, no la mía propia. Que esto es lo que está afirmando aquí Jesús. Mirad, cuando Dios creó en Génesis el mundo, sabemos todos, no vamos a leerlo, pero todos sabemos que Él hizo su gran creación durante 6 días. El final de cada día, Él decía que Él vio lo que había creado, vio que era bueno, en gran manera. Llegó el 6º día, cuando ya hizo la creación por excelencia, que era el ser humano, pues dice que al 7º descansó. No sé qué tiempo transcurrió, porque la Biblia no lo revela, pero no sé en realidad qué tiempo transcurrió entre que Dios creó al ser humano, vino la tentación y el pecado. Fuere cuando fuere, el tiempo que pasara,
realmente lo que sí ocurrió es algo muy importante. Es que Dios desde entonces no ha parado de trabajar. Dios desde Génesis 3 tiene lugar el pecado, de que el ser humano se perdió y decidió por propia voluntad no obedecer a Dios, sino buscar su propia voluntad. Entonces Dios no para de trabajar buscando al ser humano. Yo decía, Jolín, nosotros cuando estamos en nuestra vida diaria, estamos pensando a ver si llega el viernes, bueno, los que tenemos la fortuna de descansar los fines de semana, ¿no? Estamos deseando que llegue el viernes porque nos toca descansar. Fin de semana podemos descansar, podemos desconectar, podemos pensar y hacer otras cosas que entre semana, pues nuestro trabajo, con nuestro horario laboral no podemos hacer. Y más, hacemos proyectos. Es verdad que lo de la pandemia ahora nos ha cortado muchos proyectos, pero ¿quién podría levantar la mano y decir que no estaría haciendo proyectos si no existieran ahora mismo estas limitaciones, pues no sé, para a lo mejor Semana Santa o para el fin de semana que viene o para el Día de los Enamorados, para la celebración de un cumpleaños, para la celebración de aniversarios de matrimonio o las vacaciones de verano? Nos falta tanto, pero sobre enero o por ahí ya queremos tenerlo todo listo y todo preparado para que podamos tener ese sitio donde queremos irnos de vacaciones. Es decir, proyectamos nuestro descanso. Además, pues hasta cierta manera creemos que, bueno, que es un merecido descanso, ¿no? Ya era hora de que nos tocara descansar. Pero cuando leí este versículo me di cuenta que habíamos forzado al Señor por culpa de nuestro pecado a no descansar más. No descansar. Dice un salmo que no se dormirá el que te guarda. Es decir, a Dios jamás le vamos a coger descansando, distraído, tomándose un reposo por culpa de nuestro pecado. Aquello, sinceramente, me impresionó. Hemos forzado al Dios Todopoderoso a tomar una determinación, es la de estar constantemente trabajando por el bien del hombre, de la mujer. Hemos forzado por culpa de nuestras malas decisiones a que Dios tenga que estar constantemente trabajando para poder llevar a su seno a aquellos que son salvos. Todo esto a partido del Señor. ¿Os imagináis por un momento? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Os imagináis por un momento que el Señor hubiera decidido seguir tomando el séptimo día o día de reposo, de descanso? ¿Alguna vez nuestra mente ha podido imaginar esto? El Señor hubiera dicho, bueno, vale, bien, 6 días trabajaré, pero el séptimo será mi día de reposo, que bien me lo he ganado, me lo merezco. Que Él los días de reposo no hubiera hecho absolutamente nada. Yo quise buscar, solamente en el Nuevo Testamento, lógicamente, para que fueran de alguna manera más cercanos, porque son milagros hechos por Jesús, ver cómo enfocó el día de reposo el Señor. Si el día de descanso que Él tendría que haber tomado, porque Él mismo lo instituyó para el ser humano, y Él se lo hubiera tomado. Y el Señor hubiera decidido descansar los sábados. El Señor, cuando vino a su ministerio terrenal aquí, se hizo hombre, hubiera decidido decir, voy a descansar los sábados, porque es el día de reposo. Mirad, hubiera pasado que el hombre que tenía un espíritu inmundo, en Marcos 1:21, seguramente se hubiera quedado con ese espíritu inmundo el resto de sus días. También hubiera pasado que la suegra de Pedro, que tuvo fiebre, Marcos 1:29, no sabríamos dónde habría terminado aquella fiebre. Pero Jesús la sanó, era día de reposo. No sabríamos tampoco, bueno, sí sabemos, lógicamente, que hubiera pasado con el paralítico de Betesda, de Juan capítulo 5 y versículo 2 en adelante. Aquel hombre que llevaba tantos años, hasta 38, esperando a ver si podía llegar al agua antes que ninguno, porque no había manera, seguramente hubiera seguido siendo paralítico para el resto de sus días. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con el hombre de la mano seca, de Marcos 3:1? Con la mujer encorvada, no había manera de que se pusiera derecha, de Lucas 13:10. Todos ellos fueron sanados el día de reposo. Jesús no descansaba. Jesús seguía haciendo el bien aún en el día de reposo. Y hay un caso que es el más llamativo, en mi opinión, al menos para mí, de todos los milagros que Jesús hizo en los días de reposo, los que Él ministró, es el ciego de nacimiento de Juan 9,
1 en adelante. Esto es un capítulo de verdad excepcional, es un capítulo impresionante de la palabra de Dios. Hemos leído este capítulo, yo me imagino que seguramente decenas de veces, por no decir cientos de veces, menos decenas de veces. Es un capítulo realmente extraordinario, donde está de alguna forma condensado el plan de Dios de una forma maravillosa, para que lo veamos, para que lo descubramos, para que hagamos como el ciego hizo al final del pasaje. Se rindió a Jesús, le adoró. Porque el plan de Dios, aún en los días de descanso, es el buscar nuestro bien. Fijaos, vamos a irnos a Juan capítulo 9 a partir del versículo 1. Lo voy a leer primero, ¿vale? Voy a leer, intentaré lo más rápido posible, pero quiero leerlo hasta el final porque es un capítulo impresionante y me gustaría que todos de alguna forma volviéramos a sumergirnos en él para ahora deleitarnos en él. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, traducido es enviado. Entonces, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: ¿qué se parece? Decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llegaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo, cuando Jesús había hecho el barro, le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Le dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé, veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo: es profeta. Los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. La tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Me injuriaron y dijeron: tú eres sus discípulos. Nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: esto es lo maravilloso. Vosotros no sepáis de dónde sea, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: naciste del todo en pecado, ¿nos enseñas a nosotros? Le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Él dijo: creo, Señor. Le adoró. Dijo Jesús:
A juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, perdonad que lo haya leído entero, pero el texto es magnífico, ¿verdad? Es un texto impresionante. Hoy no vamos a tener todo el tiempo del mundo que quisiéramos para poder compartir todo lo que este capítulo enseña. A mí me gustaría destacar algunas cosas. Lo primero que quiero destacar es dónde está intercalado este capítulo, este acontecimiento, este milagro. Siempre hemos dicho que cuando leamos la palabra de Dios tratemos de ver siempre el contexto donde están los pasajes situados. Aquí hay una señal inequívoca de que eso es súper importante. Jesús va a darle vista a un ciego de nacimiento, cosa que no había ocurrido nunca en la historia del mundo, no era conocido ningún hecho como ese. Lo va a hacer después de haber dicho que Jesús es la luz del mundo, en el capítulo 8. Una y otra vez, él recalca, el mundo anda en tinieblas, a excepción que se le confiese a él como la luz del mundo. Entonces, el que está ciego podrá ver, gracias a esa luz. Jesús es la lámpara que nos alumbra a los pies. ¿Recordáis, verdad? Cuando aquel Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esto es la palabra encarnada. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1 y versículo 1. El verbo se hizo carne. Por lo tanto, efectivamente, la palabra de Dios hecha hombre en Jesucristo es la que nos alumbra. Jesús es la luz. Es quien puede traer luz a la vida de los seres humanos. Es por eso que aparece aquel hombre, no por casualidad, como es lógico, para que Jesús haga uno de los milagros más portentosos que nunca hasta entonces había hecho. Era darle vista a un ciego de nacimiento. Jesús ya había sanado a ciegos anteriormente, pero eran ciegos que habían quedado ciegos, que en algún momento de su vida habían visto. Pero este era un ciego de nacimiento. Eso ya nos identifica a cómo nacemos todos. Esto está diciéndonos cómo nacemos todos los seres humanos. Nacemos con una ceguera espiritual heredada por culpa del pecado. Jesús lo va a enseñar en este pasaje. Todos los seres humanos somos ciegos en nuestro nacimiento. No vemos, no estamos capacitados para ver la luz porque estamos cegados. Como los fariseos, ellos pretendían ver, pero la realidad era otra bien distinta, es que estaban completamente ciegos. Tenían delante de ellos la luz del mundo, no la veían. Querían seguir en su ceguera espiritual. Por lo tanto, este hombre refleja a todos los seres humanos, nos refleja absolutamente a todos. Todos hemos nacido así, por culpa del pecado heredado. Pero mirad, el capítulo 9, donde Jesús va a decir que donde hay oscuridad, Él puede traer luz, una luz que lleva a la vida, continúa con el capítulo 10, donde habla de que Jesús es el buen pastor. Él acaba de tener una conversación o sabe lo que ha ocurrido con los fariseos acerca de este ciego, de no querer reconocer aquel milagro maravilloso. No querían reconocer que se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, donde claramente se decía que el Mesías sería capaz, y eso está, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 35 de Isaías, donde se dice claramente que el Mesías podría dar vista a los ciegos y haría andar a los paralíticos y oír a los sordos y los muertos resucitarían. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista tuvo problemas de fe cuando estaba detenido? Precisamente cuando él mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesús era verdaderamente el Mesías a quien estaban esperando. Jesús le respondió a sus discípulos, id y decirle a Juan el Bautista precisamente esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Porque es una señal inequívoca del Mesías. Aquellos religiosos estaban esperando al Mesías, lo tenían delante de sus ojos, a sus narices, su orgullo y su soberbia no le dejaba reconocer esto era así. Pero en realidad, el pasaje nos enseña muchas más cosas que estas, ¿no? Por ejemplo, los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, ¿quién pecó esto sus padres para que haya nacido ciego? Le están preguntando lo que todos los seres humanos preguntamos en un momento determinado de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué pasan
a nuestro alrededor ciertas circunstancias? ¿O por qué pasamos en nuestra vida por momentos como los que podemos estar pasando? ¿Por qué le pasa a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana esto? Hay siempre una búsqueda de un porqué. Los discípulos nos reflejan también a nosotros. ¿Por qué? Mirad, el Señor no les contesta el por qué. Les da la respuesta el para qué. El por qué se lo ha dado antes. El ciego de nacimiento es ciego de nacimiento porque todos hemos heredado el pecado y estamos sometidos desgraciadamente a la enfermedad del pecado. Y esto trae enfermedad física también a nuestra vida. El pecado el que ha propiciado todas las cosas que estamos pasando. No, el pecado no tiene por qué estar relacionado con la situación que estemos viviendo de enfermedad. En ocasiones sí, pero no en la mayoría de ellas. Simplemente estamos sujetos a esta desgracia que nos ha traído el pecado. A lo mejor nosotros no hemos realizado lo que hemos heredado. Así que el Señor aquí, fijaos, este ciego de nacimiento, sin él saberlo, tuvo que esperar no sé cuántos años, porque el texto no nos dice cuántos años tenía aquel hombre. Entendemos que era un hombre adulto. Los padres, cuando lo están interrogando, aparte no lo podrían haber, según la ley judía, no podrían haberlo interrogado a los fariseos si era menor de edad para ellos era 13 años. Era un hombre que ya era mayor de 13 años mínimo. Era un hombre que era completamente responsable ante la ley judía. De hecho, sus padres, cuando le preguntan, ya hemos leído que le dice, preguntadle a él qué edad tiene, para que los conteste. Por lo tanto, estamos hablando de una persona al menos adulta. Y tuvo que esperar estos años, digo, sin saberlo desde que nació, para que la voluntad y el propósito de Dios se llevaran a cabo en esa vida. Porque cuando Jesús le dice, no el por qué, sino el para qué, le dice claramente, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquel hombre, sin saberlo, iba a ser el objeto del plan de Dios, del propósito de Dios. Nosotros que decimos que somos hijos de Dios, que ya hemos visto quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, también en ocasiones podemos, sin nuestra debilidad, por nuestras dudas, por nuestra incertidumbre, por lo que quiera que estamos pasando, y le preguntamos al Señor el por qué. Pero el Señor lo que quiere es enseñarnos un para qué. El para qué está aquí. Es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Esto es sorprendente. Dios a nosotros nos ha escogido como instrumentos para que Él lleve a cabo sus propósitos y sus planes. Y para que el nombre de Dios se glorifique en nosotros. Ciertamente muchas veces puede ser por una enfermedad. Y a lo mejor hasta una enfermedad lamentable o triste o fuerte o grave. Pero los que somos del Señor deberíamos tener claro que el propósito de Dios no es otro, sino que llevar a cabo su plan para glorificar su nombre, para llevar a cabo las obras de Dios en nosotros. Dios no juega a los dados. Dios no hace nada que no sea preparado por Él. Este pasaje, para esta respuesta, yo creo que es un pasaje fundamental. Mirad, ni siquiera el ciego tuvo la iniciativa. Ni siquiera el ciego tuvo la iniciativa para que las obras de Dios se manifestaran en él. En otras ocasiones vemos a ciegos o cualquier otros enfermos que salen al encuentro de Jesús para gritarle, para pedirle que tenga misericordia de ellos. Pero este no es el caso. Aquí el ciego no tuvo la iniciativa. Es Jesús quien tiene la iniciativa de llevar a cabo la obra de Dios en él. Esto refleja evidentemente lo que es la salvación también. No hay nada en nosotros, tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para que Jesús se haya parado en el camino por nuestras obras, nuestro merecimiento, y nos haya hecho ver la luz tuya. Nosotros estábamos tan ciegos como este hombre, incapacitados. Pero el Señor ha tenido misericordia y nos ha llamado Él. Ha sido Él quien ha tenido la iniciativa, igual que tuvo con este hombre. ¿Cuántos años de espera? No lo sabemos, pero muchos años de espera hasta que ocurrió esto. Debemos aprender a esperar en el Señor. Yo sé que esto es difícil, yo el primero. Lo sé, lo reconozco. Es muy difícil esperar en el Señor cuando las circunstancias que estamos pasando son situaciones difíciles y complicadas. Pero hemos de pedirle al Señor que el fruto del Espíritu abunde en nosotros.
Porque precisamente la palabra, su palabra, nos dice que Él tiene un propósito en nosotros para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Por lo tanto, aquí hay un reto también que tenemos que aprender de esta lectura. Efectivamente, puede pasar tiempo, como pasó con este ciego, pero el plan de Dios ya estaba previsto y se iba a llevar a cabo. El ciego no sabía que aquel día era el día en que vería. No recobraría la vista porque nunca había visto, sino que vería. No tenía ni idea de que aquel día, cuando se levantó y se vistió y se puso allá a mendigar a la puerta del templo como hacía toda la vida, no pensaba ni se imaginaba que su vida iba a cambiar definitivamente y para siempre. Nosotros tenemos que tener esta esperanza puesta en el Señor. Tardará, es posible que tarde, pero el Señor llegará el día que manifieste su obra en nosotros, la gloria de su nombre. Hay un versículo que leyendo también me impresionó. Quien tenga la versión de Dios habla hoy o la nueva versión internacional, lo podrá leer la traducción más correcta del griego y de las palabras que Jesús usó en aquel momento. En la versión Reina Valera, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Me gustaría que alguien que tenga la nueva versión internacional o Dios habla hoy, cualquiera de ellas, vea ese versículo. No sé si algunos que ya la tenéis cuando hemos ido leyendo se ha dado cuenta. Pero bueno, Ceci, por ejemplo, que la tiene. Ceci, ¿puedes leer tú el versículo 4? Sí. Dice el versículo 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó y que nos envió. Mirad la diferencia. La versión Reina Valera: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La versión internacional está, en este caso, a mí me gusta mucho la versión del 60, que creo que ya lo sabéis, la que yo creo que usaré siempre, pero me gusta cotejar o comparar con otras traducciones. Me fui a ver la original, y en la original del griego lo que dice es precisamente, habla en plural. Es decir, nos es necesario hacer las obras del que nos envió. Jesús, que está hablando de un plan magnífico, donde las obras de Dios se van a manifestar en aquella persona que va a ser modelo o referencia para el resto de los que van a creer en los discípulos, la palabra de ellos, somos nosotros, que van a creer en Jesús por la palabra de ellos. Esto va a quedar aquí escrito para que sepamos que para que las obras de Dios se manifiesten en él, en esa empresa que Dios tiene para salvar a las personas, Dios nos ha escogido a ti y a mí para que seamos socios de esta empresa. Tus socios. ¿Qué necesidad tiene Dios de esto? Ninguna, absolutamente ninguna. Dios tiene los recursos, el poder, la autoridad suficientes para hacerlo esto solo. Pero sin embargo, cuando está llevando a cabo un milagro que jamás se había hecho, la palabra que él pronuncia es: nos es necesario hacer las obras del que me envió. O del que nos envió, en este caso. De verdad, cuando vi esto, digo, pero bueno, Señor, ¿pero cómo es posible que tú me hagas a mí partícipe de este tipo de obras tan maravillosas? Es decir, que tú y yo, el Señor nos ha dado el poder por medio del Espíritu, por medio de su palabra, de poder llevar la luz a los ciegos, aquellos que están ciegos. Efectivamente es lo que uno de los pilares de la Iglesia. Estamos aquí, el Señor no nos ha llevado cuando nos convertimos a su presencia, porque quiere que seamos aquí instrumentos en sus manos. Instrumentos que, como ahora veremos, somos de barro, débiles. Pero que el Señor quiere que seamos sus socios en esta empresa que Él está llevando a cabo, de salvar personas, a llevarlas de la tiniebla a su luz admirable. Esto es impresionante, ¿verdad? Si tienes un concepto de ti demasiado bajo, espero que escuches al Señor y escuches bien lo que el Señor está diciendo hoy, o te está diciendo hoy. Eres mi socio en esto. Tenemos poco tiempo y estamos trabajando juntos en esta obra que nos ha enviado. Bueno, a continuación vemos cómo Jesús lleva a cabo esta sanación mediante la saliva, la tierra. Bueno, sabemos que Jesús muchas veces no usó absolutamente ninguna cosa que no fueran sus manos o sus palabras para sanar a las personas. Pero en este caso, este capítulo es tan impresionante, nos quiere dar un ejemplo más de que Jesús usa cosas que a priori parecen insignificantes para llevar a cabo su obra.
Lo que aquí lleva a cabo, o sea, lo que usa es la saliva y la tierra. Y después decirle, ve al estanque de Siloé, lávate, recuperarás la vista. Mirad, es que esto de verdad, yo cuando leí esto, digo, Señor, es que esto, la saliva y la tierra somos nosotros. Nosotros no hemos sido creados del polvo de la tierra. Somos nosotros, el polvo. Aquí hay un simbolismo maravilloso. Jesús quiso dejar claro de lo que acababa de decir. Fijaos si estamos capacitados. Quiere el Señor que colaboremos con Él, como nos llama Pablo, colaboradores de Dios en esta obra. Quiere y está convencido que quiere que trabajemos con Él. Que sabe que nosotros hemos surgido del barro. Él nos ha creado del barro. Del barro nos formó y dio y sopló aliento de vida. Eso nos dio la vida. Hombres y mujeres como tú y como yo, somos del barro, somos débiles, verdaderamente somos vasijas que muchas veces se quebran, son las que el Señor usa para llevar la luz a las personas. Por eso, en este caso, él quiso usar también dos símbolos tan insignificantes a priori como la saliva, el lodo, para decir, mirad, esto no vale nada, que en principio no tiene mayor trascendencia, yo voy a darle vista a este hombre. Lo importante no era la saliva y el lodo, como comprenderéis, ¿verdad? Lo importante no era eso, lo importante era la palabra de Jesús, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. El poder y la autoridad no están en nosotros, no están en nuestras palabras, en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias. Si llevamos más tiempo en el Señor o menos tiempo en el Señor. La autoridad y el poder están en el Señor Jesús. El que está con nosotros. Él, por medio de su Espíritu, nos capacita para hacer la obra. Por eso no busquemos nada de nosotros. No busquemos de lo bien o mal que lo hagamos. Busquemos de la autoridad del Señor. Mientras la autoridad del Señor esté presente en nuestra vida, haremos cosas sorprendentes en su nombre. Mirad otra cosa que pasa de este ciego. También me gustó mucho. Dice que cuando este hombre fue al estanque y verdaderamente regresó viendo, se lavó y regresó viendo, dice el versículo 7, dice, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, él se parece, él decía, yo soy. Esto es magnífico, porque cuando Jesús le da visión a los ciegos, cuando te da vista a ti y a mí que hemos sido ciegos ante el pecado, los que están a nuestro alrededor y nos conocen tienen que ver que verdaderamente ha habido un cambio. Tienen que ver que aunque somos la misma persona, somos distintos, porque antes éramos ciegos y ahora vemos. Los vecinos aquí vieron una transformación en aquel hombre. Lo identificaban que era él, algunos que se parecía. Yo espero que no digan de nosotros, seguimos siendo iguales. ¿Qué desgracia sería si después de haber dicho que hemos conocido al Señor, los que nos conocían, nuestros familiares, los más íntimos, los que nos conocen de verdad, a los que tenemos que predicarle el Evangelio de verdad, van a decir de nosotros que seguimos siendo los mismos? Hemos de procurar que nuestras vidas sean distintas. Distintas. Vidas que glorifican al Señor que nos ha dado la luz o la vista. Eso es lo que le pasó a aquel hombre. Rápidamente los vecinos le identificaron que era esa persona que había cambiado. Ahora veía. Mirad, si seguimos leyendo el texto, veremos que a los fariseos, en realidad, no le importaba en absoluto la sanidad de aquel hombre. Trataban, de alguna manera, de desprestigiar a aquel hombre, como que era un embustero, que decía haber sido ciego, no lo era, que posiblemente había estado engañando a todo el mundo, haciéndose pasar por ciego o ciego completamente allí, pidiendo en el templo, durante seguramente muchos años. Ellos tratan de desprestigiarlo y no creer su testimonio, y para eso entonces pues le dicen qué ha pasado y demás. Él les explica qué, pero bueno, quítate tú y vamos a llamar a tus padres, porque tus padres verdaderamente nos van a decir si tú eres el ciego de nacimiento o no. Sus padres pues corroboran lo que no podía ser de otra manera, que efectivamente Jesús acaba de sanar a un ciego que era ciego de nacimiento. Aquellos hombres, por el miedo, dicen que efectivamente aquel era su hijo, había nacido ciego, pero que como ahora veía, Dios no podía saberlo, ni siquiera se atreverían a decir absolutamente nada.
también estaban amenazados por ser expulsados de la sinagoga. Y esto es un detalle muy importante, porque entendemos que estas personas eran una familia de extremada pobreza. Los ciegos en Israel no tenían ningún futuro. Su futuro era mendigar, no había otro. Los padres de este ciego seguramente vivían junto con su hijo en la extrema pobreza. Imaginaos lo que significaría para aquellos padres aún perder el sustento de aquel hijo si los expulsaban de la sinagoga. Porque expulsarlos de la sinagoga era algo grave porque tenían que romper, todos los vecinos tenían que romper el contacto social con aquellas personas que habían sido expulsadas. Por lo tanto, quedarían marcados y la ruina que aún tenían sería todavía mayor. Por lo tanto, de alguna manera entendemos que los padres no quieran dar mucho detalle acerca de eso y refieren otra vez al hijo. Pero el interés que tenían aquellos hombres, aquellos fariseos, realmente no era saber que aquel hombre había sido ciego y había sido sanado. Todo giraba alrededor de la persona de Jesús. Todo giraba a ver si Jesús era un hombre pecador o no lo era. Que si era un hombre pecador, entonces lo que estaba haciendo no procedía de Dios. Y ese es el debate que ellos tienen acerca de ese hombre no procede de Dios, versículo 16, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre hacer estas señales? Efectivamente, ahí había una contradicción. Ellos sabían, los judíos lo sabían perfectamente, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento, y en el Talmud, y en todas sus leyes judías, de que un hombre pecador no podía llevar a cabo milagros porque Dios no le escuchaba. Por lo tanto, aquí había una discusión importante porque tenían que, de alguna forma, determinar todo lo que había pasado, si aquel hombre, Jesús, había saltado o había quebrantado el día de reposo. Esto me hace ver que, efectivamente, el mundo está a nuestro alrededor. Lo que le importa realmente, lo que quiere el sistema implantado por el enemigo, por Satanás aquí en este mundo, lo que le importa realmente es que tú y yo no seamos capaces de saltarnos las costumbres o las leyes humanas que van en contra de Dios, si esas nos van a perjudicar. Lo digo de otra manera. El sistema mundial quiere tenerlo todo bajo control, ¿vale? Y no tolera, no acepta que haya hombres y mujeres que de alguna forma no estén de acuerdo con el sistema, sino que se lo salten en el sentido de no estar de acuerdo con cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos un problema, porque seremos señalados, seremos seguramente amenazados con ser expulsados de la sinagoga. Es posible que nuestra situación primera se empeore cuando, digamos, en ciertos momentos o en ciertos círculos o ciertos ámbitos, en nuestra fe, cuál es nuestra posición con respecto a ciertas cosas que hay en este mundo. Podremos tener problemas, seguramente que tendremos problemas, pero ya sabemos que el Señor los tuvo primero, antes que nosotros. Y el Señor dijo que en el árbol verde han hecho estas cosas, no harán vosotros. Por lo tanto, como también dijo Pedro, en ocasiones deberíamos sentirnos orgullosos o satisfechos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Aquí también se nos relata eso. El sistema lo que quería era tenerlo todo bajo control. Todo es sumido a que todos hagamos las mismas cosas, nos gusten las mismas cosas y no saquemos, permíteme esta expresión, desde el plato. Los cristianos deberíamos estar acostumbrados en muchas ocasiones a sacar los pies del plato, porque tenemos que verdaderamente momentos determinados decir cuál es nuestra posición espiritual con respecto a ciertas cosas. Eso puede traer problemas a nuestra vida. Pero no deberíamos hacer otra cosa, eso, que el Señor en su momento nos recompensará, como a él le plazca. Este hombre tenía una vida muy complicada, este ciego, excesivamente complicada porque su vida dependía de la mendicidad, de lo que le dieran de limosnas. El hecho de reconocer delante de aquellos hombres que Jesús era el que le había sanado le podía complicar aún más la vida. Pero él no tuvo problemas para hacerlo. Ahí es donde está el gran ejemplo de este hombre. Este hombre a lo mejor no tenía todo el conocimiento del mundo, todavía no había llegado a entender muchas cosas, a entender después a posteriori, ¿verdad? Pero una cosa sí tenía clara. Antes era ciego, ahora veía. Eso es innegociable, absolutamente innegociable.
la persona que había hecho en él aquel milagro no merecía una traición, no merecía ignorarlo, no darle su lugar. Esto nos puede ocurrir a nosotros, lo que hemos estado hablando hace un minuto. En ocasiones es posible que nuestra persona, nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo pueda ser pisoteado por haber dicho algo en favor de Jesús. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio hacerlo, a la gloria del Señor. Hay otra cosa que me impresiona, y ya termino de este pasaje. Os digo que podríamos estar aquí, sinceramente, mucho tiempo, pero quiero destacar solamente algunas de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención de aquí. Fijaos la actitud de Jesús. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: ¿naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Le expulsaron. Lo que él se temía que podía ocurrir, o lo que se temía, lo que sabía que podía ocurrir, ocurrió. Le expulsaron de la sinagoga. Él ya no sabía qué iba a ocurrir con su vida, con su futuro. Él ya sabía que desde hoy, desde ese mismo día, desde ese mismo momento, ya no podía seguir al menos mendigando. No sabemos cómo se iba a plantear o buscar la vida. Pero ya aquello no podía. No podía tener relaciones con la gente de su ámbito. Versículo 35, y aquí viene lo sorprendente de Jesús. Yo Jesús, porque este hombre no había visto a Jesús desde que recobró la vista. No sé si os habéis dado cuenta en el pasaje. Este hombre ve a sus vecinos, ve a los fariseos, ve a sus padres, ve a todos los demás, pero a Jesús no lo ha visto todavía. Recobró la vista y no ha tenido la oportunidad de ver al dador de su vista. Ahora va a llegar el encuentro y una vez más es Jesús quien lo provoca. Entonces, yo Jesús, que le habían expulsado, tenía problemas, estaba en dificultades, su fe estaba siendo conmovida o seguramente estaba siendo probada. O sea, Jesús sabía lógicamente hasta dónde había llegado. En aquel momento de necesidad del hombre, a buscarle. Hallándole no es otra cosa que, y fue a buscarle. Le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? La fe imperfecta todavía de este hombre, pero algo ha cambiado en su interior. Se da cuenta de que algo más tiene que pasar. Y le dijo Jesús: le has visto, el que habla contigo, él es. Bueno, y aquí viene ya el cierre del capítulo. Magnífico. Él dijo: creo, Señor, te adoró. Bueno, de verdad, sinceramente, no podía terminar de otra manera este pasaje que así. Ver la actitud de este hombre, ver la actitud de Jesús, que busca a los suyos cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades. Jesús no se aleja, Jesús no duerme, no descansa, no está en reposo. A Jesús, si le llamamos por teléfono, nos va a comunicar. A Jesús, si le ponemos un WhatsApp, nos va a contestar en segundo. Jesús no duerme. Lo que, con esto termino, lo que más de todo esto podríamos destacar, mirad, hemos dicho que Jesús cuenta con nosotros como socios en la empresa de su Padre para salvar a las personas, llevándole la luz a los ciegos espirituales. Pero lo cierto y verdad es que nosotros ya no tenemos que trabajar para lograr la salvación. No tenemos que seguir haciendo obras sin descanso para lograr la salvación, como sabéis, que eso ya lo hizo Jesús con nosotros. Pero es que precisamente porque Jesús trabajó, nos ha dado el reposo a nosotros. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Hebreos 4, si lo leéis, que no lo voy a leer por amor al tiempo ya, habla acerca del reposo que Cristo ha traído para aquellos que hemos confiado en él. Ya se acabó nuestro trabajo. Ya no tenemos que obrar más, en el sentido de buscar el favor del Señor. Ya eso Cristo lo ha ganado para nosotros. Y Él sigue trabajando para salvar a más personas. En esa empresa estamos tú y yo a colaborar con Él, a poder llevar a algunos y algunas a los pies de Jesús mediante el Espíritu Santo. Nada más. Eso es lo que quería compartir en esta mañana. Espero que el Señor haya tocado vuestro corazón como ha tocado el mío con todo esto. A ver que el Señor que tenemos es un Señor verdaderamente extraordinario. Tiene el control absolutamente de todo. Él tiene un tiempo para todo. Es
una autoridad impresionante la que el Señor demuestra en su ministerio terrenal y aún no había llegado su muerte y su resurrección. Ahora, como él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre Jesús y su obra. Nosotros estamos como colaboradores de él en esta obra. Esa es la gloria. La vista de galería, ¿no? Vale. Le damos gracias a Juanmi, a Dios por las palabras que él nos ha traído. Vamos a dar por terminar la reunión. Recordaros antes que el jueves tenemos a las 8:15, empezamos a conectarnos a las 8:15, tenemos un cuartito de hora por ahí aproximadamente para saludarnos y ver cómo estamos. A las 8:30 comienza la reunión de oración. Está siendo de mucha bendición para la iglesia y para los que nos reunimos. Os esperamos ver ese ratito también para estar juntos en oración. Ahora vamos a tener un tiempo, bueno, ya la reunión está terminada, pero tenemos un tiempo para hablar y para, si alguno quiere comentar algo o lo que sea, pues todavía tenemos tiempo. Aquel que se tenga que ir, pues se va despidiendo y se va yendo sin nada más, ¿vale? Que el Señor os bendiga y nada, ahora el tiempo para saludarnos y vernos. Adiós.